nunca haces lo que te digo que hagas y eso me ha costado mi carrera y es tu culpa. ¿Sabes qué? Se está dividiendo demasiado, está perdiendo tiempo. El WO, los títulos, Braun, Carlitos. Yo te voy a dar un consejo libre. Deja de preocuparte por las cosas, detente, preocúpate de lo que pasó y va a pasar contigo después de lo que viste en WrestleMania. Y pronto yo te voy a vencer a ti también. Vamos, tomen a Maxine, por ejemplo. Ay, la señorita Maxine. El sábado deberías estar en Arabia Saudita compitiendo por el campeonato en la final del torneo Reina del Ring, pero no será así, no es así. Ay, ¿por qué es eso? Porque tiraste a la basura tu oportunidad. ¡Fracaso! Y Tozawa, tú hiciste exactamente 0% del daño que yo te pedí que causaras contra Bronson Reed la semana pasada. ¡Fracaso! Lo que me trae a ti, Otis. La semana pasada contra Sami Zayn probaste una vez más, amigo mío, porque y por tanto tú eres la decepción más grande del planeta. Así que, ¿cuál es el veredicto? ¿Tienes alta médica? ¡Qué bien! Escucha, simplemente quería darte mi apoyo. Has pasado por un momento muy difícil y quiero recordarte que siempre hay más tiempo para darle la vuelta a las cosas. ¡En problemas! Han regresado. Apresada completamente. Y el dolor que tiene que estar sintiendo. Mira cómo la tiene colgada. Bajita, Maxine, 1, 2, casi se lleva la victoria. Oye, Maxine que se está luciendo. Buena patada de Zoey Stark. Se la está lanzando directamente a quien quería. Impacto de rodilla de Shayna Baszler. Era legal 1, 2 y 3. Y siempre lo dijimos. Estas dos mujeres como retadoras número 1 de los campeonatos de pareja es peligro para cualquier equipo campeón. Y mira lo que está pasando. ¡Qué victoria para el equipo de Shayna Baszler y Zoey Stark! ¡Rompe caras espantoso! ¡Se va! 1. No, por favor. Bueno. Una vez más salvando a The Judgment Day. ¿Será que se convierten en campeones? Y todo por Carlito. Carlito está ganando puntos. Ya se lo dijo también Priest. Por hoy eres bienvenido. Tienes que seguir trabajando tu camino hacia The Judgment Day. Esto se convirtió... Mira, va a seguir haciendo de la... En un mente tú. No. Espera. ¿Será que se refería a este gigante? R-Truth se refería a este gigante. Ni se enteró Braun Strowman del impacto de Carlito. ¿Será este el André el gigante con el que hablaba R-Truth? Claro, tiene que haber sido, pero no se llama Andrés, se llama Strowman. Corre, hombre, corre por tu vida. Corre. No. Lo ajusto, Dios mío. ¡Qué ajuste de actitud! 1, 2 y 3. No. Protejan a ese muchacho. Protejan a ese muchacho. Hemos visto lo que eres capaz de hacer con esto. Braun, recapacita, Braun. Está completamente indefenso Cale Dixon. Braun, recapacita. Esto es más grande que ese muchacho que está en el piso. Es lo que está pasando por la mente de Braun. Lo que tiene que hacer es entrar en razón. Si no va a seguir actuando así. Hay que sacar a Breakker de aquí ahora mismo. ¿Y para qué se lo traen para Raw entonces? Si Adam Pearce no le va a dar el respeto que se merece. Lo hubieran dejado ya en el down. Kenny Callis le va a dar cosas maravillosas. Ay, Dios mío. Pero se suponía que recapacitaras, hombre. No, Dios mío, nadie pudo pararlo. Solo porque te saliste con la tuya contra mí una vez no significa que esto se acabó. Y sabes que yo quiero más. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué demonios? Es Breakker. Espera, Sami. Tranquilízate, Sami. Ajá. ¡No! Finalmente abrió los ojos. Le meneó la materia gris y vio la luz. Gracias.
gracias, aleluya. No, y Chuck, mira, salivando estaba Chuck Gable. Mira, para la victoria. Hace su precompute olímpico. Cabalga, 1, 2. Y acaba de vencer al campeón intercontinental. Aquí está el ganador, Chad Gable. Termina la música. El buzo. Otra vez se mueve Valkyria. Y finalmente lo va a lograr, Otra vez Io lo revierte. Le monta por encima. 1, 2 y 3. La engañó y se llevó la victoria. Y trató de escaparse, pero no lo logró. Y aquí está la ganadora, Lyra Valkyria. ¿Quieres saber qué es lo próximo después de que yo complete la gira de venganza de Liv Morgan? Después de 10 largos, arduos años en WWE, finalmente voy a sentarme donde me merezco. Y es la cima de esta división como su nueva campeona mundial femenina. Y pobre rostro, viene con más y puede capitalizar, vamos, tiene que llegar. Dios mío, tiene que llegar a cubrirlo, tiene que cubrirlo ahora mismo. El árbitro creo que no está en condiciones. Hombre. Señor árbitro, cuente, por favor. 1, 2 y... ¿Tú crees que hubiera ganado? Hubiera ganado si el árbitro hubiera contado. Y eso nunca lo vamos a saber, pero Gunther estuvo a punto de perder aquí frente a Main Event Jey Uso para llegar a la final. ¡Qué combate en la semifinal! El que perdió varias rayas de la camiseta fue el árbitro con ese impacto. Ay. Que me vas a vencer. En serio que me vas a vencer. Cuidado con la cobra. Dale. Dios mío, y por rendición de esta manera, mira cómo lo abraza, cómo lo tritura como una boa constricta. Para la rendición, se va, señor árbitro. Se fue, señor árbitro. Se fue. Que lo suelte.